bienvenidas, bienvenidos a todas. Gracias por estar acá en esta plática. Hoy vamos un poco a profundizar algunos conceptos relacionados al trabajo interior, pero no solo, conceptos que también hacen parte de la cultura, de donde nosotros llegamos. El tema de la conferencia es el sentido, ¿no?, de las parábolas, que conocemos muy bien porque la platicó Cristo. En todos los evangelios más o menos está reportada, que uno de los mandatos principales de Dios Padre, ama a tu próximo así como ama a ti mismo así como tú amas a tu próximo. Y es interesante tratar esto como argumento porque atrás de estas aparentemente simples parábolas está toda la historia de una cultura cristiana, pero también de las culturas que después se desarrollaron en varios lugares del planeta. Y entonces hoy es nada más una forma diferente de profundizar estas parábolas sagradas. Y antes que todos vamos viendo el sentido de cada parábola, de cada concepto, por lo menos cada concepto. Y cómo nuestra sociedad, la sociedad moderna, hoy vive este concepto, en la mayoría de las personas, claramente. Y después vamos viendo en el trabajo interior, en la filosofía cósmica que está atrás del trabajo interior, qué significa. Entonces empezamos del concepto más fácil. Ama a tu próximo. ¿Qué significa amar a tu próximo? ¿Cómo todo esto fue de una forma o de otra interpretado de la sociedad moderna, de la misma Iglesia católica? Digamos, amar a tu próximo en la mayoría de las culturas es tratar de hacer del bien por las otras personas, sobre todo para la persona que necesita, que son débiles, que hacen parte de un nivel social bajo y que no tienen recursos o en otra forma no tiene posibilidad de poder vivir una vida digna de ser llamada vida. También podemos decir que amar a los otros podría decirse ayudar personas que no solo tengan problemas materiales, pero también personas que tengan problemas interiores, psicológicos, de falta de cariño, falta de amor, traumas graves de vida, enfermedades físicas, discapacitaciones. Normalmente en la cultura moderna este concepto es un poco abusado y malentendido, en el sentido que digamos que hay un equilibrio en muchos casos donde las personas se preocupan más de lo que pasa al exterior y entonces las otras personas olvidándose completamente de sí mismas. Completamente. Terminando en un servicio social que a veces no es empujado da una real voluntad de hacer amor, de dar amor, pero a veces es una forma de descargar una frustración interna, un vacío interior, y en muchos casos cuando esto pasa, el ayudo que vamos dando a las otras personas no es un ayudo verdadero, ma un ayudo sentimentalístico. Y lo que va pasando cuando vamos dando un ayudo sentimentalístico, en muchísimos casos, es ayudar a personas que no necesitan ayuda.
que pero por un sentimentalismo o por una necesidad de nosotros de sentirnos útiles y desahogar un vacío interior, forzamos, y entonces ahí vamos ayudando también en situaciones donde no sería necesario, mejor sería ayudar en otras situaciones. Esto en muchos casos puede pasar cuando vamos apoyando personas con dinero, con recursos, y después estas personas utilizan recursos para comprar droga, para alcoholizarse, para hacerse daño. O en otros casos las personas se vician con nuestros apoyos y ya se acostumbran a no hacer nada. ¿No? Estamos nosotros que apoyamos, que siempre estamos. Entonces a veces en el dar es como que hay una falta de equilibrio en la sociedad moderna. Hay un sentimentalismo, una falta de claridad. Y claramente, ¿cómo puedo yo? Una pregunta que cualquier persona se puede poner: ¿cómo puedo yo saber si verdaderamente estoy ayudando a una persona o no la estoy ayudando? ¿Y cómo puedo saber cuál es la mejor forma, ¿no?, de amar a una otra persona? Entonces, digamos que la mejor forma sería aprender a escuchar la voz de amor, la voz del corazón, la voz de Dios que cada uno tiene en su interno, que no es fácil de despertar porque necesita un trabajo bastante largo. Esta voz interna, poco a poco, en un estado de profundo amor, de profunda paz, totalmente desconectadas de nuestros miedos, de nuestros vacíos interiores, de nuestros problemas, esta voz poco a poco va reconociendo la verdad, y cuando es el momento verdaderamente de donar a los otros. Porque en muchos casos en la cultura actual es como que hay un exceso donde al final esto no produce un bien. Entonces, digamos que el amar a otras personas tiene que ser hecho con discernimiento, o sea, desarrollando una capacidad interna de sentir y de oírse para después poder compartir algo de importante con nosotros. Esto también Cristo en algunos casos lo hizo, ¿no? Algunos lo ayudaban, otros caminaban sin hacerle caso. Entonces no era algo nuevo. ¿Por qué algunos sí y otros no? Sería una injusticia. Tiene que estar detrás de dar amor, lo repito, un discernimiento, una capacidad de sentir a dónde es la verdad. Ahí donde es que estamos dando un apoyo a la persona. A veces dar un apoyo y decir no. A veces apoyar a una persona y no intervenir, dejar que haga su experiencia, porque esta experiencia tiene un sentido de aprendimiento, de aprendizaje espiritual. Estas personas, si no pasan por esta experiencia, no evolucionan. Un caso típico es cuando al interior de una familia de seres humanos, la mamá es muy apegada a los hijos, no quiere soltarlo, y entonces sigue ayudándolo de una forma sentimentalística. Esto no permite al hijo de volver, cuando ya es grande, claramente, ya cuando terminó sus estudios, ya cuando es una persona adulta que tiene toda la capacidad desarrollada, y ya tiene que hacer su prueba de vida. Y entonces en Europa hay muchas personas que hasta 40 años, 45 años viven a casas de los papás. Por ejemplo, no sé cómo es la situación acá en México. Pienso que acá hay familias más jóvenes, entonces se supone que ya no están en la casa, pero digamos un ejemplo típico de ayudo que no es un ayudo, que en realidad es una forma de dar sentimentalística, exactamente esta. Que yo no quiero soltar mis hijos, no quiero soltar a una persona que yo amo, y entonces la ayudo económicamente, la ayudo excesivamente, la persona no hace su experiencia, no puede aprender a confiar en sí misma, a hacer sus experiencias con el bueno, con el malo, con momentos difíciles, momentos
donde después va desarrollando su autoconfianza. Claramente esto que estoy diciendo no es siempre cierto, depende caso por caso, pero generalmente digamos que una forma, para entender qué significa una forma de ayudo, de dar ayudo a otras personas, por ejemplo, una forma equivocada es una forma donde ayudo no porque lo siento en el corazón, porque Dios universal, el amor universal me lo hace sentir adentro, ma porque de una forma o de otra es como que no quiero soltar mis hijos, no quiero perder el control, tengo miedo de vivir una separación que es necesaria, que es constructiva, que después hace volver los otros seres, ¿no? Entonces, en todo este balance, lo repito, es en el escucho interno, en el aprender a oírse internamente. Entonces, también hay otro tema interesante que pasa en algunos casos, que cuando hay personas que, por ejemplo, no se sienten muy mal, tienen una vida muy poco ética, entonces lo que pasa es que a veces el apoyar económicamente es una forma de expresar una frustración interna, una forma de no sentirse bien con sí mismos, de no sentirse limpios, de no tener la conciencia limpia. Entonces también hay mucha hipocresía a veces en el apoyar, entonces no es un apoyo, también esto no es un apoyo verdadero. Recuérdense que lo que queda cuando uno vive son las acciones hechas con amor. Entonces también si yo hago una cosa justa, pero no lo hago con amor, es solo una acción robótica, que adentro pero no corresponde a una apertura. Entonces digamos que uno tiene que aprender a dar amor sintiendo amor, si no es un dar cerebral. Entonces, antes que todo, la prioridad sería, ¿cómo puedo sentir amor? ¿Cómo puedo dar amor si no siento amor? Es como uno que ayuda a los niños, pero no siente nada cuando estás con los niños, no siente cariño, no siente amor, siente todo completamente vacío. Entonces también la coherencia, ¿no? La acción cuando es coherente, cuando corresponde a una apertura interna, es verdadera, es auténtica y produce lo que llamamos el bien, produce luz, produce algo que crea carisma, crea fuerza, crea una grande unidad. Esto es el tema que ya platicamos, ¿no? De qué significa amar a los otros, más o menos en la cultura moderna. Seguramente hay otros aspectos que ahorita no estoy platicando, pero después hay un momento para hacer preguntas y discutir también de otros temas relacionados a amar a los otros. Y ahorita sería interesante ver en la cultura moderna qué significa amar a sí mismo. Atrás de estas palabras, en la cultura moderna hay un vacío absoluto, un vacío de informaciones, en el sentido que una persona cualquiera, si tú le dices ama a ti misma, no sabe cómo interpretarlo, no lo entiende. Hasta es difícil entender cómo, qué significa. Entonces, después una persona que empieza un poco a utilizar el intuito, la imaginación, piensa, amar a sí mismo significa sentir cariño para mí, apapacharme, tratar de hacer lo que me hace sentir bien. Ma también atrás de esto está un universo. ¿Por qué? Porque en la cultura moderna, donde hay un sentido de culpa muy fuerte, sobre todo relacionado a algunas estructuras burocráticas de las religiones, y también una parte del Vaticano, no todo, porque hay partes que no son así, afortunadamente hay padres muy lindos, muy abiertos, muy cercanos a Cristo, ma hay
también en algunos ambientes, niveles religiosos, muy desenvolvido una parte que instiga, que empuja el sentido de culpa. Si yo me amo, soy egoísta. ¿Dónde encuentro la medida de amar a mí mismo y amar a los otros? Si yo pienso en mí, soy egoísta. Amar a sí mismo significa pensar en sí, pensar en sí mismo. Entonces, yo no puedo pensar a mí mismo. Si pienso a mí mismo, me siento culpable. Porque tendría que ayudar a los otros. Miren, es algo muy sencillo. En la vida de familia, una mamá que tiene hijos y sale la noche, se siente en culpa. Se siente en culpa, se siente mal, siente que está haciendo algo que no debería que hacer. En muchísimos casos pasa esto. No todos, claramente, afortunadamente. Entonces, digamos que el aspecto de amar a sí mismo en muchos casos o lo he entendido pero de una forma equivocada. Porque amar a sí mismo significa, muchas personas no tengo confusión, no saben hasta dónde llega el egoísmo y hasta dónde llega el verdadero amor. Entonces, ¿cómo puedo yo aclarar este aspecto? ¿Cómo puedo hacer luz en un aspecto así? No es difícil. Es siempre por medio del contacto interior, del contacto interno. Y el contacto interno significa que yo soy egoísta, literalmente, en el momento que yo actúo en mi vida porque estoy dominado de mi ego, que significa de mis emociones, de mis miedos, de mis angustias, de mis ansiedades y de todo lo que es los estados psicoemocionales o el dolor que inconscientemente me domina. Entonces, una persona que simplemente, por ejemplo, quiere tomar unas vacaciones porque quiere escapar de una situación familiar, entonces en este caso es una acción egoística. Quiere escapar del contexto familiar porque hay incómodos, porque hay retos, porque hay... Recuérdense, no es siempre así, cada caso es diferente, entonces hay ejemplos que no van tomados en absoluto. Entonces, este ejemplo es específico en el caso de una persona que elige, decide, basándose, sin saberlo, basándose en un miedo, en una ansiedad, en una angustia, en una comodidad. ¿No? Y la comodidad puede ser quiero fugir, quiero escapar del contexto que estoy viviendo, no quiero enfrentar las situaciones, entonces me se hace más cómodo ir a las fiestas, ir en lugares donde puedo evadir. Entonces esto no significa darse amor, significa elegir, por ejemplo, no es en absoluto, porque uno puede ir también en lugares, en fiestas, con el corazón. Pero ahorita en este ejemplo es una evasión. Entonces, digamos que en este caso no es un acto de amor, de apapacho, de respeto que llega verdaderamente de una apertura interna. En el momento que yo elijo, porque siento en un estado de paz, en un estado de amor incondicional y de calma absoluta, que mi dirección de vida en este momento es ir en un lugar, entonces es completamente diferente. No es un acto egoístico, yo estoy escuchando adentro de mí la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es perfecta para mí y también para nosotros. También si esto no puede a veces agradar a todas las personas.
O sea que otras personas se van sintiendo o van estando mal por lo que nosotros decidimos, pero esta es parte de la vida. Es también parte de un plano divino que nosotros no podemos alcanzar a entender, donde todo es perfectamente colocado en su lugar. Y entonces también el hecho de que algunas personas puedan no aceptar nuestras decisiones. Amar a sí mismo significa aprender a oír el interno, aprender a sentir cómo está el cuerpo, cómo está nuestro estado interior, y a respetarnos, y a no forzar los ritmos, y a no acelerar los ritmos, y a no llenar nuestra vida de pendientes. Y ahí hay fuerte desbalance de la sociedad moderna. En la sociedad moderna el concepto de autorrespeto no existe. Existe, no importa si te sientes mal, no importa si tienes problemas, sigue adelante con lo que tú tienes que hacer, porque tienes que hacerlo. Porque tienes que hacerlo. Entonces es como una obligación, un forzar. ¿Y por qué uno tiene que hacerlo? Porque toda nuestra vida es totalmente desbalsaleada da una actitud donde tenemos que tener esta actividad, esta otra actividad, esta otra actividad, esta otra actividad. Esto necesita dinero para hacer esto, para hacer este otro. Y al final es como que toda nuestra vida es un correr atrás de los pendientes, de las deudas y de lo que tenemos que de una forma o de otra dar a nosotros y a nuestros hijos. Entonces podremos decir también que una forma que nosotros pensamos que estamos amando a nuestros hijos es darle una cantidad. Una cantidad significa dar muchas cosas que aparentemente la sociedad moderna nos dice que son necesarias, y no son necesarias muchas. Y esto pero tiene un costo económico, pero un costo también de esfuerzos personales. Entonces va causando en nosotros un desbalance. Nosotros pensamos que estamos ayudando y dando lo mejor a nuestros hijos. Ma yo le pregunto a ustedes que están escuchando, lo mejor que estamos dando a nosotros es porque estamos dando todo lo que un niño, una persona tiene que tener en esta sociedad, porque si no, no puede estar en esta sociedad. O lo que estamos dando nosotros es una calidad, un momento de calidad, también con una mensa vacía, una pequeña luz, una vela, ma un momento sencillo de amor. Y al final, en la vida de un ser humano, ¿qué es más importante? Aparentar a los otros, es ser más poderoso de otras personas, tener un nivel de carrera o una competitividad en la sociedad moderna, o encontrar dentro de sí mismo los valores de vida y vivir en sencillez, feliz de lo que está haciendo. Al contrario, los valores son completamente al revés. Tengo que hacer este curso, tengo que hacer este otro curso, como que todo a buscar una isla que no existe. Y al final uno se siente infeliz, no vive el momento, no disfruta el momento, Disfrutar el momento con los hijos significa reírse, estar juntos, platicar, decir cómo uno se siente en las situaciones, sentir, yo me siento así, comunicar, ser veraz. Y toda la plática fue en la universidad, pasó esto, tomé 10 como vos, para decir 10 el máximo, me preguntó esto, el trabajo me pasó esto. Es como toda una comunicación de cantidad y no de calidad, fría, sin amor. Claramente también ahorita yo no quiero generalizar, no es siempre así, pero generalmente es como que vivimos como esclavos de un sistema, donde pensamos que estamos dando los mejores, entonces es una forma de amar a los otros, pero en realidad simplemente somos esclavos de un sistema que no es culpa del sistema, porque el sistema también lo vamos alimentando nosotros con nuestras decisiones.
Entonces no es para sentirse víctima, al contrario, es para hacerse consciente y encontrar un equilibrio diferente, que no significa salir del sistema de la sociedad, ma significa con el discernimiento, con el escucho interno, encontrar una forma de vida digna de ser llamada vida, non un infierno, un castigo, donde yo no tengo tiempo para respirar, e donde estoy atrás de mi alma come que siempre estoy atrás. Entonces son puntos, ¿no?, interesantes que, como siempre, todos los puntos después llevan al mismo punto, ¿no?, a los problemas de la sociedad contemporánea, y después cómo enfrentar estos problemas, cómo tratar de mejorar nuestra forma de enfrentar la dificultad que se presenta. Entonces, digamos que atrás del amar a sí mismo y vivir en equilibrio con amar a las otras personas, hay un universo, como ya estamos más o menos entendiendo con la plática que estamos haciendo, y en general hay un equilibrio muy grande. Generalmente nosotros olvidamos completamente el escucho interno, que sería, lo repito, no escuchar el ego, las comodidades, los instintos bajos, no significa esto, no es hedonismo. Hedonismo significa seguir los instintos bajos. Escuchar el espíritu significa sentir la naturaleza divina que se manifiesta en nuestro ser. Entonces significa seguir la voz de Dios. Y la voz de Dios se siente solo de una forma, con éxtasis, con amor, con paz. Y cuando se siente adentro, uno no tiene dudas. Es como cuando reconoce que es enamorado. Es como cuando reconoce que tiene que dar un cambio de vida. Es una voz que no tiene dudas. Yo la llamo mente superior, en una forma un poquito más técnica, que ahorita no es el caso de usar un lenguaje muy técnico, ma yo la llamo mente superior. Y entonces, quería completar la plática ahorita profundizando un poco el tema de amar a sí mismo, y también cómo esto se engancha en el amar a los otros, también de una perspectiva del trabajo interior. El trabajo interior, lo repito, es una disciplina amorosa que nos permite poco a poco de poder enfrentar nuestra interioridad. Es una disciplina porque pasas por metodologías, o sea, por ejercicios, técnicas que ayudan poco a poco a enfrentar la interioridad en sus varias dificultades, enfrentando el autosabotaje, enfrentando las resistencias que van a veces van como obstaculizando la apertura interior de una forma claramente inconsciente, no es que nosotros queremos obstaculizarnos. Esto nada más para dar una pequeña presentación del trabajo interior, pero ahorita en la filosofía que está atrás del trabajo interior vamos a ver qué significa con más claridad qué significa amar a sí mismo, porque no significa solo genéricamente respetarse, tiene un sentido mucho más profundo, es mucho más amoroso, y también una vez que uno escucha bien esta explicación, ya tiene una claridad mucho mayor de lo que significa amar a sí mismo. Es algo concreto, y ahorita se lo explico. Antes que todos, hago un resumen. ¿Qué somos nosotros? Nosotros somos seres de puro amor, divinos, somos hijos del amor universal, y como hijos llegamos de un plano, de un nivel espiritual donde tenemos en potencia este amor universal que compenetra todo. ¿Qué significa en potencia? Significa que este amor está en espera de manifestarse en la materia densa
y pasando por la experiencia de vida terrenal, es como que se va desarrollando. Entonces, sí, es cierto que ya tenemos el amor adentro de nosotros, pero es también cierto que no sabemos cómo manifestar este amor concretamente en la vida diaria, como papá, como hijos, como amigos, en cosas concretas, en todas las acciones de la vida diaria. Y entonces, de ahí empiezan nuestras experiencias de aprendizaje. Empieza antes, tenemos que conocer la realidad densa de la materia. Entonces antes vivimos unas fases preliminares donde no tenemos el libre albedrío y como seres, chispas divinas, simplemente experimentamos antes el mundo mineral, prevalentemente experimentando la materia densa, el plano físico, después como vegetales, experimentando el plano físico y el plano emocional, astral también llamado. Después, como animales, experimentamos no solo el plano físico, no solo el plano astral, más completos, claramente de una forma más completa, pero también aprendemos también a responder al plano de los pensamientos, ¿no? Como que tenemos de una forma o de otra que aprender a responder a los estímulos físicos, a los estímulos emotivos y a los estímulos mentales. Cuando se completa esta fase preparatoria que dura algunos millones de años, varios millones de años, ahí somos dignos de recibir el libre albedrío por una voluntad superior. Y de ahí empieza la experiencia del ser humano. El ser humano no es simplemente un ser que tiene que aprender a responder a los estímulos físicos, emocionales y mentales. El perro tiene hambre, come. El perro está enojado, muere. El perro tiene miedo, ladra. O sea, es un efecto inmediato. Es un ser que aprende a responder a los estímulos. Como es también un niño muy pequeño, es más o menos igual porque no alcanza a formarse la mente. Entonces, de un lado es más abierto, es más conectado a los mundos espirituales, pero de otro lado no tiene aún desarrollados el cuerpo mental, las facultades mentales, y tampoco una parte de facultades emocionales. Entonces, en estas experiencias de vida terrena, la maravilla de las maravillas es que todo tiene un sentido de amor. Entonces está la voluntad de Dios, y esta voluntad planifica para cada ser viviente un servicio espiritual, pero no se hagan ideas raras. El servicio espiritual es algo a veces muy sencillo y muy concreto. Por ejemplo, el ser mamá es un servicio espiritual porque te ocupas de otra forma de vida y tienes que aprenderlo a hacer con amor, sin expectativas, de una forma siempre más pura, siempre más libre. Es un servicio espiritual cuidar a los niños, cuidar a los adultos mayores, cuidar a otras personas. Es un servicio espiritual cuidar las plantas, cuidar los animales. Es un servicio espiritual hablar con el corazón y con puro amor del Cristo o de otros seres maravillosos. Entonces, de una forma u de otra, el universo planifica. También una planta está atrás de una planificación, la vida de una planta, de un animal, de un ser viviente que aún no tiene libre albedrío. También él, una chispa divina. Entonces, en este sentido, esta voluntad de Dios es como que entra en nosotros por medio de nuestros cuerpos espirituales. Es como una vibración de inmensa luz, que no es la luz, los fotones, que ingresa en nosotros. Ingresa en nosotros y adentro de nosotros, por un fenómeno que yo llamo psiquización, es un fenómeno que de las galaxias, de los soles, hasta llegar a la Tierra, produce una vibración que adentro de esta vibración están las instrucciones de vidas, como un paquete
energético, que pero no es los fotones, para no hacer confusión, es otro tipo de medio que los cienciados terrestres no conocen. Esto llega dentro de nuestros cuerpos espirituales, sigue su camino de psiquización, que no es externa, porque antes llegabas de las galaxias, de las estrellas, hasta llegar a la Tierra. Aquí después el fenómeno interno pasa por nuestras estructuras sutiles, porque nosotros, hoy no es el tema de la conferencia, tenemos 7 cuerpos sutiles, 7 cuerpos, empezando del cuerpo físico, después tenemos el cuerpo emocional o astral, de cuarta dimensión, después tenemos el cuerpo mental inferior, que es quinta dimensión inferior, después tenemos el cuerpo causal, que es quinta dimensión superior, el cuerpo crístico, que es sexta dimensión, y después tenemos el cuerpo co-creativo, que es séptima dimensión. Entonces, me olvidé de decir que en el plano físico también, que es tercera dimensión, hay un cuerpo, que es el cuerpo de la vitalidad, que se llama doble etérico. Entonces, físico, etérico, astral, mental, causal, crístico y co-creativo. Son 7 cuerpos. Esta información, esta voluntad de Dios se manifiesta antes que todo en el cuerpo más espiritual, que es el cuerpo co-creativo de séptima dimensión. Este cuerpo después transmite esta información a los cuerpos sutiles más externos, más densos, más materiales. Lo importante es solo saber que cuando ingresa en nuestro cuerpo causal, que es el cuerpo donde se van manifestando todos los aprendizajes que nosotros vivimos en las varias reencarnaciones, en las varias vidas, donde se va quedando el aprendizaje último de la vida. Aprendí a recibir, aprendí a ser papá de una forma amable, aprendí a sentir amor en este aspecto de la vida. Esto es el aprendizaje vivenciado, ¿no? Todo esto se queda grabado, es una maravilla interna, una iluminación interna que se queda grabado en nuestro cuerpo causal. Entonces, cuando hay una voluntad superior, que significa que el infinito nos empuja a hacer un determinado servicio, inicialmente esto es inconsciente, nosotros no lo sabemos, ma por un fenómeno automático que se llama psiquización interna, poco a poco esto se transmite adentro de nosotros. Y en el cuerpo causal, esta información busca automáticamente las calidades interiores necesarias para cumplir con el servicio espiritual. Y entonces, por ejemplo, para mi servicio espiritual es cuidar las plantas, es necesario que yo desarrolle la capacidad de sentir con amor el contacto con las plantas y con los animales. Entonces necesito desarrollar un poco mi lado izquierdo, el aspecto femenino, el aspecto del sentir, de recibir, de estar pasivo, de sentir la armonía, de sentir la unidad. Si esta calidad yo ya la desarrollé con amor y con apertura espiritual en otras reencarnaciones, entonces yo no necesito ninguna experiencia de vida terrenal y entonces ya en mi vida diaria empiezo a tener pensamientos relacionados a las plantas, a los animales, siento emociones nobles de amor, de paz relacionadas al mundo de las plantas y de los animales, y físicamente en la materia voy fácilmente cumpliendo mi servicio espiritual sin ningún problema. Cuando falta la calidad interior porque uno no tiene experiencia, no porque es una persona mala o porque somos castigados, entonces esto empuja la experiencia de vida terrenal. Y entonces, en la vida terrenal, cuando no tenemos desenvolvida una calidad interna como el femenino, como la capacidad de sentir la conexión con Dios en la naturaleza, disculpe, entonces la primera forma de este empuje es buscar externamente esta conexión, externamente en una persona, o en un rol, en una persona, en un ideal, en algo que está afuera, como que al empezar el empuje, no estando la conciencia despierta, es como buscar afuera con los sentidos, físicos, emocionales, mentales. Y entonces esto causa que por un periodo, por ejemplo, buscamos el femenil en una mujer, en una mamá, o también en un hombre muy femenil, muy acogedor.
Y esto causa toda una fase de experimentación necesaria. Llega el momento donde esta experimentación ya más o menos es suficiente, y entonces la ley superior, la ley divina, poco a poco va informándonos con señales, con varios señales externos, que ya es el momento de empezar a llegar al aprendizaje. Entonces a encontrar esta parte no afuera, va dentro de nosotros. Esto como nos avisa el universo, con redes de señales. La relación con las otras personas ya no funciona, ya no fluye la situación en una determinada, donde vivo un rol, donde estoy buscando externamente la parte que yo necesito encontrar dentro de mí, ya no fluye. Y normalmente en la humanidad del planeta Tierra, nosotros nos apegamos a las situaciones externas, instintivamente. Y entonces casi siempre pasa que señal después señal después señal, lo que pasa es que al final se va quebrando completamente la situación externa y yo vivo un trauma, pierdo la persona que yo tengo como punto de riferimento externo femenino. Esto causa el trauma, causa dos efectos. El primer efecto es el dolor, los estados psicoemocionales. El segundo efecto es la repetición del mismo trauma. La repetición del mismo trauma significa que vivo la misma situación de una forma circular, repetitiva. Toda esta plática, ¿qué sentido tiene relacionado al amar a sí mismo y amar a nosotros? ¿Cómo encaja en toda esta plática? En el corazón de la conferencia. Todo esto encaja en el sentido que amar a sí mismo, antes que todos, significa amar todo lo que está dentro de nosotros, todas estas corrientes internas que son efectos de experiencias de vida terrenal necesarias a desarrollar calidad internas. Entonces aprender a estar de una forma incondicional, aprender a estar con partes incómodas, con partes que no son zona de confort. Y no es fácil, porque en esta sociedad nosotros no tenemos el tiempo de estar con nosotros mismos, ni entendemos qué significa estar con nosotros mismos. Y entonces la actitud que tenemos es simplemente de ignorar. Y yo lo quiero también hacer pensar sobre un tema. Cuando una persona se casa, por favor, cuando una persona se casa, lo que pasa es que el sacerdote le dice: ama en el bien y en el mal la persona que tú amas. Porque el verdadero amor es amar en el bien y en el mal, no cuando todo anda bien. Y cuando todo anda mal, yo me voy. Entonces, el punto interesante es exactamente esto. Es que amar a sí mismo significa amar a sí mismo en el bien y en el mal. Entonces, cuando todo anda bien, cuando estamos en un estado de paz, cuando estamos en un estado de armonía, ma también cuando lo que se mueve dentro no es agradable. De aprender a enfrentarlo de una forma madura, responsables. En la mayoría de los casos nosotros queremos apurarnos a enfrentar lo que es incómodo, queremos soltarlos al toque, no queremos mirarlo, simplemente solo queremos ponerlo de un lado. Es como un hijo, de una forma o de otra, que no se siente amado, que no se siente apapachado, que no se siente acogido. Entonces claramente esto causa más dolor, más resistencias, más dificultad, y todo esto empuja mucho más enfermedades físicas, enfermedades mentales y emocionales. Entonces en el trabajo interior, amar a sí mismo significa aprender no solo a respetarse en la vida diaria, pero sobre todo significa aprender a estar en el bien y en el mal consigo mismo. Y cuando yo aprendo a estar con una parte que es desagradable en mí, también aprendo a estar con personas externas que me van espejando
esta parte desagradables. Entonces, amando más a mí mismo, puedo amar también más a los otros. Y no es solo una parábola así, sin sentido, o así genérica, de efecto publicitario. Amando un aspecto interno incómodo, que antes yo no podía aguantar, esto también me permite de tener una apertura de amor también con todas las personas que en la vida me van llamando la atención sobre este aspecto. Entonces las dos cosas están fuertemente relacionadas. ¿Cómo puedo amar a los otros si no conozco a mí mismo? No mentalmente, internamente, enfrentando lo que es interno, aprendiendo a estar en el bien y en el mal. Esto es conocerse. No significa racionalizar o hacer una búsqueda mental. ¿Sí? Conocer a sí mismo significa experimentar a sí mismo, vivir a sí mismo. Y esto después causa que fácilmente uno puede amar al externo. Esto no lo habla, o sea, no es solo una interpretación del mensaje crístico, ma esto también se va juntando a todas las filosofías antiguas. En el budismo, en el hinduismo se habla de la iluminación, del samadhi, de estados de apertura interior, cuando uno hace un trabajo intensivo interior, y después esto causa un amor incondicional al exterior. Claro, no es uno consecuencial a los otros, son conectados. Y más amamos las otras personas, claramente, más hacemos obra de amor verdaderamente con el corazón, y más esto da un alimento interno y nos ayuda también a amar a nosotros mismos. Entonces es todo relacionado. Y ya, entonces yo quería nada más terminar con esto, la plática, y abrir las preguntas. Lo que pido, por favor, la pregunta una a la vez. Le pregunto también, por favor, de tratar de no hacer ruidos para permitir que también las otras personas que van a escuchar puedan escuchar claramente la conferencia y no ruidos externos. Entonces le pido con el corazón si es posible cuidar, por favor. Ahorita, si quiero preguntar, es el momento de hacer las preguntas. A ver si entendí bien de este lado. Entonces, cuando algo que no veo, no me gusta de la otra persona, es que estoy mi espejo en ella. Algo dijiste de espejo, cuando es algo incómodo para ti. ¿Me podrías ahondar en eso, por favor? Claro que sí. Digamos que yo lo platiqué al revés, en el sentido que cuando aprendo a amar, cuando me permito de vivir una parte incómoda dentro de mí, es un acto de amor hacia mí mismo, y también después esto es un acto de amor también hacia las otras personas, porque este mismo aspecto lo acepto, lo amo, no solo dentro de mí, porque aprendo a estar en esta incomodidad, pero también en personas externas que tengan estos mismos aspectos espejados. Al revés, se podría decir, pero también no hay que hacer una regla absoluta, todo lo que no nos gusta de las otras personas va espejando una parte de nosotros que nosotros no aceptamos. Entonces las personas externas son una herramienta maravillosa para trabajar adentro de nosotros. ¿Es más claro? Sí. Si es que dices espejado, es reflejado. Reflejado, sí, Okay. disculpe. Sí, perdón. Ok, muy bien. Muchas gracias, Gaby. ¿Otras preguntas? A mí me gustaría que nos compartieras la cuestión de el de no hacer con el ser en relación a sentirnos culpables. Sí. ¿Y cuál sería la pregunta? La
la pregunta sería, Se tú podrías ¿cómo explicar, se tú podrías explicar el contexto de esto. O sea, uno se siente culpable cuando hace o cuando no hace. Exacto. ¿Podría un poco explicarlo en la sí, pregunta? Bueno, lo que sucede es que como todo lo que tú estás mencionando es una cuestión cultural, ¿sí? Y es un sistema en el que nosotros entramos en una competitividad, en el hacer más, a lo mejor comprometernos, no sé, socialmente a tener y hacer y esforzarnos, ¿no? Y siento que toda esa parte que tú nos estás compartiendo va contraria a ese amor interior que tenemos que experimentar, ¿no? En nosotros. Entonces, como que el hecho de estar viviendo en ese exterior y comenzar a iniciar ese camino hacia mí misma a través de todas las experiencias externas que nos muestran algo de nosotros, que muestra esa incomodidad, ¿sí? Finalmente, cómo podemos empezar a equilibrar en nuestras vidas el enfocarnos más en el ser que en el hacer. Exacto, gracias por la pregunta, ahorita es muy claro. Sí, efectivamente este es un problema cultural planetario ed è un effetto de un proceso cultural de muchos siglos. O sea, todo empezó de la descubierta de la raza humana. Entonces, de todo lo que esto después fue por la humanidad en el planeta Tierra. Entonces, esto causó cosas muy positivas como la alfabetización, como también las eras industriales, la ciencia, todo un desarrollo de la ciencia mucho más fuerte, mucho más poderoso. También, ¿no? Hasta a los días de hoy, donde digamos que hoy casi todas las personas son alfabetizadas, tengo la posibilidad de entender más o menos con su cabeza, más o menos hay la posibilidad que todas las personas tengan recursos, también si esto no pasa, porque hay muchas personas que mueren de hambre también ahorita, esto es otro discurso, otra plática, esto es por una forma no sana de manejar la economía mundial. Pero digamos que en la carta este periodo cultural no tuvo un impacto negativo. Pero ahorita, en esta fase, digamos en los últimos 100 años, es como que, o sea, esta apertura de la racionalidad, el ser humano que descubre que puede controlar los fenómenos, que puede controlar muchas cosas, que tiene el poder sobre todos los recursos del planeta, una cosa que antes no era cierta, porque el ser humano era lleno de miedo, tenía miedo de las enfermedades, tenía miedo de la naturaleza, se sentía muy poco protegido, como sin herramientas. Entonces la época iluminística, la época después industrial, postindustrial, todo esto es como que ayudó a la humanidad a desarrollarse científicamente, tecnológicamente, intelectualmente, pero ahorita llegó a un punto que es un exceso. Entonces es como que falta en todo esto, falta la conexión con el espíritu, con el ser individual adentro de nosotros. Y si falta la conexión con el ser espiritual que está dentro de cada uno de nosotros, la vida llevada al extremo en un sistema racionalístico, productivo, que quiere producir siempre más, siempre más, siempre más, todos los procesos son acelerados siempre más, teniendo una demanda, una pregunta, no sé si se dice demanda, una pregunta siempre más de productividad y de competitividad. Y entonces en todo este clima la vida de un ser humano individual es como que es olvidada la calidad de la vida. Entonces simplemente una persona es un número, pero no porque alguien, no es culpa de alguien. También si hay personas en el planeta Tierra que
tengo pensamientos egoísticos y quiero controlar la humanidad, pero dejamos por un momento de pensar que hay personas que tienen un interés egoístico en el controlar la humanidad, pero también esto es hijo de una nuestra actitud de varios siglos, es una extremización de una actitud cultural. No importa quién es que está a poder, quién es que quiere controlar, pasaba igual si eran otras personas, si era otra identidad. Ma lo que importa es que digamos que la vida del ser humano tiene sentido como un número que produce, como una pila, así como explicado en el film Matrix, bastante realístico. Nosotros somos pilas para tener vivo un sistema, y si una pila quiere salir del sistema no puede, no es fácil, porque ¿cómo doy de comer a mis hijos? ¿Dónde estudian? ¿Cómo pueden estar adentro de la sociedad? Entonces es como que la persona es esclava en un sistema y entonces para poder dar el futuro a sus hijos tiene que vivir una vida no digna de ser llamada vida. Hasta el punto de sentir de los papás y de la mamá que es normal que sea así, que es normal renunciar. Entonces el problema en este contexto, la pregunta que tú hiciste para introducir mejor también de una forma cultural, histórica, es un problema muy grande esto, no es de fácil solución. Claramente en este contexto no hay una solución ya escrita, porque no hay una infraestructura, no hay infraestructura que apoyan en esto. Si uno quiere construir una fábrica, hay infraestructuras y tú puedes hacerlo haciendo un plan. Para poder encontrar un equilibrio en nuestra vida y vivir de una forma con más calidad y menos cantidad, no es una fórmula igual para todos. Cada uno tiene que encontrar su equilibrio. Y seguramente la fórmula no es escapar del sistema o dejar todo. Porque la fórmula para después mudar la humanidad es estar en el mismo sistema y de adentro del sistema poco a poco encontrar soluciones para que las personas puedan vivir. También pudiendo cumplir con los hijos, pudiendo dar una instrucción, pudiendo dar valores, pasar amor, experiencia de amor a los mismos hijos. Entonces, digamos que la solución no es genérica, no es una solución que uno puede encontrar grabada en cualquier parte. Entonces ahí para poder encontrar tratar de mudar nuestra vida, la única forma es aprender a escuchar el ser interno y sin excesos, sin forzar, sentir adentro cuál es la dirección adecuada y poco a poco manifestarlas en la vida diaria y mudar gradualmente nuestra vida diaria, o como nosotros sentimos, no solo gradualmente, a veces de una vez, y de una forma que conseguimos encontrar un equilibrio entre el amar a nosotros mismos y el amar a los otros, que es la misma cosa, ya lo vimos, ¿no? Amar a nosotros mismos significa respetarnos, escuchando la voz de Dios, la voz del amor, y aprendiendo a estar en el bien, en el mal con nosotros mismos. Y esto nos permite de estar en armonía con el universo y poco a poco de sentir amor también con personas que antes no soportábamos, porque esta persona reflejaban aspectos internos de los que nosotros no aceptábamos. Entonces, repito, pero todo esto, esta abertura, este equilibrio, que después es un equilibrio de vida diaria, pasa del escucho interno. El escucho interno no tiene que ser un escucho hedonístico, que escucho lo que me pasa en la cabeza, lo que me hace cómodo, la primera cosa que me llega. Escucharse internamente, escuchar la voz del espíritu es algo muy serio, que normalmente monjes, sannyasis, personas que están en un camino de búsqueda necesitan años, 10 años más. No es simplemente escuchar fácilmente lo que está adentro, no es fácil escuchar lo que está adentro. Uno necesita un entrenamiento. Cuando uno aprende a escuchar adentro,
entonces ya se hace más fácil poco a poco encontrar un equilibrio. Ma también porque encontrar un equilibrio tiene consecuencias. Mudar la vida diaria en una forma más respetuosa es difícil porque es como que somos más frágiles, más desprotegidos. Entonces uno tiene que tener una capacidad interna de aguantar el cambio material. Entonces es todo perfecto. Necesito antes, normalmente, pero a veces puede ser también que es diferente, ma normalmente necesito antes una fase preparatoria, que puede ser varios años, y después adentro va madurando un cambio de vida, que yo siento en calma, siento en serenidad, no es alguien que me empuja a cambiar, ma simplemente yo siento que es sano un cambio en esta dirección. Y normalmente pasa así. O a veces pasa que el cambio es antes, o sea, siento que tengo que hacer una decisión drástica, integral, y la hago, pero también en este caso, si no soy listo, en el camino me voy poco a poco enfrentando pruebas, dificultades, me voy fortaleciendo. Entonces, hay varias formas, digamos, no hay una forma igual para todos. Pero pasa por el contacto interior, por aprender a sentir esta voz divina adentro de nosotros, que yo llamo mente superior, y que se manifiesta para quedar en la práctica de antes en el cuerpo causal, en la dimensión causal. Entonces, esta es más o menos una respuesta un poco articulada. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo podemos reconocer el servicio espiritual al que fuimos llamados por la voluntad de Dios? Porque tú hablabas de ser madre, que en mi mente yo siempre pensé que era algo más sofisticado, más complicado, algo como no sé, algo difícil de hacer. Pero estás hablando de cosas aparentemente sencillas. Sencillas y grandes. Sí, es ser madre, pero desde el amor. Es ser madre desde el afán, ¿verdad? Así es lo que está diciendo. Claro. Yo quisiera saber cómo podemos reconocer cuál es nuestro llamado desde Dios. Muy claro. Sí. Gracias. Aparte, solo un comentario rápido, el servicio de ser madre no es un servicio fácil, porque aprender a ser madre uno necesita muchas reencarnaciones, porque el servicio espiritual en general no es una tarea. Una tarea significa que ustedes son empleados al interno de una empresa y la tarea es, tú tienes que ocuparte de las plantas. El servicio espiritual no es simplemente así. Lo que nos está pidiendo el universo, el amor universal, es de ocuparnos de las plantas con amor, sin ego. O sea, en la relación entre nosotros y la materialidad, este aspecto específico de la materialidad, es todo un refinamiento donde en este específico aspecto yo aprendo a manifestar mi ser superior y nada más esto, el amor puro. Entonces necesito toda una experiencia que poco a poco me permite manifestar esta parte luminosa que antes yo no estaba consciente de cómo manifestarla. Dicho esto, el servicio espiritual que se va, como puedo decir, se va moviendo dentro de nosotros, esta voluntad divina se mueve dentro de nosotros por medio de un proceso de psiquización, ¿no? Como que la energía viene recibida y retransmitida de un cuerpo sutil a otro, hasta llegar al último cuerpo, que es el cuerpo físico. Este proceso es subconscio normalmente, o sea, nosotros no sabemos nada de esto. ¿Por qué no sabemos nada? No porque no somos capaces de oír o de escuchar, no porque somos discapacitados, ma porque el servicio no se presenta cuando el servidor no es pronto, no es listo. Entonces muchas personas piden cuál es mi servicio y no entiendo que están perdiendo tiempo. En lugar de preguntarse cuál es el servicio, será mejor preguntarse quién soy yo, que está dentro de mí. Ma como siempre, para nosotros es más simple buscar al exterior en lugar de mirar adentro.
Esta es también la ciencia terrestre, esto es divertido, a veces lo digo para bromear un poco, para hacer lieve, ligera, ¿no? La plática. También en la búsqueda científica es así. Nunca el ser humano buscó lo que está dentro de la Tierra, siempre lo externo hasta llegar a la Luna, todo el sistema solar. Ma dentro de la Tierra hay recursos increíbles. Entonces es en la ciencia, ma también en el interior. Entonces el servicio se presenta cuando el servidor es pronto. Gracias. ¿Otras preguntas? ¿Dudas? Entonces, no es una respuesta a un estímulo, sino es algo muy intrínseco, muy interior, algo que está ahí, pero ¿Ma de qué estaba? del servicio divino. Se manifiesta cuando tenemos la experiencia, cuando hemos tenido la experiencia. Cuando somos maduros, sí, cuando somos maduros por la experiencia vivida, y por experiencia hay una parte de experiencia interior, una parte de experiencia externa, exterior, porque como le estaba explicando antes, cuando una calidad interna no es desarrollada, una calidad interna necesaria a cumplir un servicio, no es desarrollada, necesitamos experiencia externa. La experiencia externa pasa por una búsqueda externa, porque si yo estoy ciego y no veo, no porque soy discapacitado, por falta de experiencia, la única forma es utilizar los sentidos de la naturaleza inferior. Entonces la materia, la experiencia física, las emociones, las experiencias mentales. Entonces es como con mis sentidos externos, como si fuera una sonda, empieza a conocer externamente el aspecto interno que necesito desarrollar. Y después, en todo esto hay una síntesis que me va empujando después al entendimiento interno. Entonces, sí, esta síntesis, entonces después necesita un trabajo interno, no una experiencia externa. Entonces, después de una experiencia interna, antes externa y después interna, uno se vuelve maduro para poder, desenvolviendo la específica calidad necesaria al servicio, se vuelve maduro después a cumplir con el servicio espiritual. Exactamente así. Gracias. ¿Se puede retroceder? O sea, cuando llegas a un estado de paz interna, de amor incondicional, ¿se puede retroceder? ¿Pueden haber circunstancias en tu vida que te hagan retroceder? No es correcto para mí esto, en el sentido que, digamos que sentir paz adentro no significa avanzar. Es como si uno dice sentirse feliz, no significa necesariamente avanzar, porque la vida es como una onda y tiene momentos altos y momentos bajos. Y nosotros, pero mentalmente queremos todo uniforme. Pero ahorita mudamos completamente de perspectiva. Imagínate que tu vida es toda como una línea, no hay bajones, no hay alto. Faltaría la experiencia, faltaría el misterio, faltaría todo. La vida humana es linda, es maravillosa por sus imprevistos, por el misterio que está en la vida, el no conocer parte de sí mismo, desarrollar cosas, perderse, reencontrarse. Entonces uno se reencontra y se pierde muchas veces. No tiene sentido pensar en una forma absoluta. Encontré la paz, ya estoy en paz. Esto no es cierto para nadie. Ni en otras dimensiones. Ni en otras dimensiones. Ma después de la quinta dimensión superior ya hay la incorruptibilidad, porque la dualidad ya no es necesaria para el desarrollo de las formas de vida.
Entonces, esta forma de vida de quinta, sexta y séptima dimensión son seres incorruptibles que no tienen formas, se llaman mutantes porque pueden tomar las formas que ellos quieren. Son seres que viven adentro de los astros, no adentro de los planetas, pero en quinta superior, en sexta y séptima dimensión. Son los higienistas cósmicos, lo que crearon la vida en los planetas. Entonces, estos seres ya viven un incremento de capacidad de amar y sentir el amor en billones y billones, y puede ser trillones de formas de vida. Entonces, ser que coopera al desenvolvimiento de un sistema solar, un ser que dirige un sistema solar, el ser que dirige una galaxia. Dirigir no significa en el sentido humano. En el sentido superior significa sentir trillones y trillones de corazón en el propio corazón. Estar conectado al mismo tiempo con todas las piedras, con todas las formas de vida, con cada átomo. Entonces es algo que es inimaginable para nosotros. Es como que tú estás aquí, vas a estar también en cualquier lado. Y tus ojos están en tu cabeza, vas a estar también en cualquier lado. Y no porque sale del cuerpo físico, sin salir del cuerpo físico. Es que es como que está en todos los lados, en el mismo tiempo. Entonces sí, hay la incorruptibilidad, ma cuando ya no es necesario, el contraddittorio, ya cuando no es necesario el contraddittorio. El contraddittorio o la dualidad es necesaria al desenvolvimiento de la vida inteligente hasta un cierto punto. La dualidad. Entonces lo que llamamos ayudantes positivos, ángeles, arcángeles y superiores, nos ayudan, nos empujan, ¿no?, en una dirección positiva, sana. Y los seres oscuros nos empujan en una dirección lejos de la conciencia. Pero también esto lo traemos nosotros con nuestras dudas, con nuestra falta de experiencias. Es como comprobar nuestro aprendizaje. ¿Cómo puedo saber que aprendí una lección de vida si no tengo contradictorio? Entonces, esta forma de aprendizaje es necesaria hasta la quinta dimensión inferior. Entonces, también formas de vida más evolucionadas del ser humano pasan por pruebas, pero digamos que ya no necesitan pasar por traumas así pesados. Ya pueden entender mucho más antes y fácilmente. Entonces, digamos que la paz existe. Ma el punto es que el concepto de paz hay que extenderlo. Porque hay como también acá una falta de perspectiva de la realidad. Dios está en lo que es bueno y no está en lo que está mal, o está también en lo que está mal, lo que no es paz. O es un Dios, digamos, parcial. Está en todo. También, lo repito, lo que es desagradable es una oportunidad de crecimiento, es un empuje. Depende de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones, lo que vamos eligiendo, y ahí están nuestras evoluciones. Y no es un decidir mentalmente, es un decidir, como estábamos platicando antes, por medio de una apertura interna, de un aprendizaje interno, porque si yo elijo como un robot lo justo, no, esto no vale, no sirve. El elegir lo que yo siento en mi madurez interna, por medio de mi experiencia de vida terrenal. Entonces, la paz está en todo, también en lo que no es agradable. El sentido de aprender a conocerse es relaxarse profundamente en esto. Porque como que nosotros esperamos de ser solo positivos, solo paz, solo de una forma agradable. Es como que pensamos que la paz está en esto y no es cierto. El verdadero amor, la verdadera virtud está en aceptar ambos los lados.
entonces después la paz se extiende, porque es una paz que está también cuando aparentemente no hay paz. He leído que el planeta va a dar un salto, hablando de una, ahora sí que de un ambiente más propicio para estar en amarse, amar todo y amar todo. Sí. ¿Es cierto? O sea, que va a pasar de la tercera dimensión a la quinta dimensión. No, las informaciones que yo tengo no es así. Desde la tercera a la carta, las dimensiones no son un número matemático, como también la vibración no es un número matemático, tiene consecuencias inimaginables. Si tú ingresas a un nivel frecuencial de cuarta dimensión, esto tiene consecuencias inmensas. No es como un número que tú levantas, te despierta en otro cuerpo, así, como si está tomando un café en el Starbucks. No. Cuando tú mudas de una dimensione a otra, tu estructura atomica vive un trauma. Vive un trauma. E se tu non tienes apertura consciencial para sostener la vida en cuarta dimensión, tú no consigues dar el paso. ¿El paso cuál es? Todos tenemos el cuerpo en cuarta dimensión, que es el cuerpo astral, pero tenemos también el cuerpo físico, que es en tercera dimensión. Entonces significaría que el cuerpo de tercera dimensión ya no es necesario, se va desmaterializando y se va rematerializando nada más en el cuerpo de cuarta dimensión, recordándonos que nosotros tenemos ahorita en esta forma de vida 7 cuerpos. Entonces, pasando en cuarta dimensión, ya no necesitamos uno que se desmaterializa y quedamos con 6 cuerpos. El cuerpo por medio del cual vivimos la reencarnación es el cuerpo de cuarta dimensión. Esto significa vivir una apertura de conciencia hacia el amor y ya reconocer a Dios en cada cosa. Ya hay una fase donde no hay religiones, donde no hay cultos. ¿Por qué? Porque el amor lo vive de una forma natural, espontánea, que te nace de adentro, porque es normal, te lo enseñas de niño, porque ya tú tienes una apertura y una sensibilidad muy grande en este sentido. Entonces, pasar de una dimensione a otra es una cosa inmensa. No es como paso de la tercera a la quinta, a la sexta a la séptima, come se fuese el circo ruso, come se fuera un juguete de la PlayStation. Involucra cosas inmensas. Entonces, digamos que el paso será de tercera a cuarta dimensión, que ya es mucho, porque solo para dar este paso, muchas personas que necesitan hacer experiencias densas no van a poder dar este paso, pero no por una culpa o por un castigo, simplemente porque no están listas para vivir una experiencia así. Tengo que vivir más experiencia en la vida densa. Entonces, estas personas no listas van a seguir su experiencia en otro planeta más adecuado para vivir la vida en tercera dimensión, de una forma densa. No, quien está listo seguirá la experiencia en tercera dimensión. Pero antes de esto, estará una crisis muy grande en la humanidad, que ya está en un punto ya fuerte, pero esto va supuestamente mejorando, y dependiendo del número de las personas listas para dar el paso, serán necesarios eventos severos y drásticos en el planeta Tierra. Entonces, si las personas listas son muchas, el evento drástico no será necesario. Si las personas listas son pocas, será necesario algo muy fuerte, como asteroides, como los cataclismas climáticos, guerras, etcétera, etcétera. Y la humanidad vivirá como una muerte y una renacida. Y si las pruebas externas serán severas, el planeta no será también vivible por un tiempo. Entonces los seres humanos
que serán preservados, serán llevados en otros lugares temporalmente, para después regresar acá cuando será posible regresar en algunos años, supuestamente. Entonces no es algo, pero digamos que no es dicho que sea así al 100%, depende de nosotros, porque hay muchas personas que quieren mejorar, hay muchas personas que quieren abrirse al amor, hay muchas personas que no quieren estar en este sistema, que se sienten infelices, pero no saben cómo salir. Y ahí hay una posibilidad muy grande de involucrar, de sensibilizar muchas más personas, y entonces esto va minimizando eventos severos y va permitiendo un pasaje más leve, que también es siempre fuerte, porque per pasar de una dimensión a otra, lo repito, no es un detalle. Yo lo viví una vez y no es fácil, no es fácil, y tiene que tener una apertura interna para aguantarlo. Claramente no somos solos, ¿no? Llegarán seres de otras dimensiones, cooperadores cósmicos, que en el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, se van manifestando en el planeta al momento justo después de esta crisis. Estos seres nos van acompañando en esta transición. En todo esto, un punto central es también el regreso de Cristo, el segundo regreso de Cristo, que volverá en la tierra, anunciado de estos seres superiores. Entonces no alguien que dice yo soy Cristo, será anunciado de esos seres que van bajando en la tierra, y será imposible no creerlo, porque se sentirá amor. La gente empezará a llorar, empezará a sentir todo lo que pasa en la vida, como cuando uno muere, solo que no va a morir. Entonces es como uno empieza a ver las cosas de otra perspectiva. Esto más o menos va a pasar, pero no sabemos cuándo. Ellos de arriba dijeron temprano, pero no se puede dar una data, no se puede decir un día, no se puede saber exactamente lo que va a pasar, porque esto es un regalo también del Padre. Lo que va a pasar, lo que va a suceder depende de la ética del ser humano. Y el ser humano hasta el último momento tiene la posibilidad de mudar. También se pasan cosas muy feas, también en esto. Una última posibilidad es siempre dada. Después, cuando llegará el momento, llegará y será muy rápido. Muy rápido. No es que habrá tiempo de pensar, será muy rápido. En todos los días. Bien. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si una persona hace trabajo interior, supongo que alcanza la iluminación alguna, ¿verdad? ¿Qué les pasa a estas personas que están iluminadas, pero que están en esta densidad? ¿Por qué siguen aquí? ¿Se van? ¿Se quedan? Depende, no hay, yo no puedo responder a toda la pregunta, todos, pero digamos que un poco me platicaron de esto. Lo que va a suceder es variable porque al final, digamos que la preservación del cuerpo y la transformación de tercera carta dimensión tiene sentido hasta un cierto punto. Yo hablo personalmente, o sea, no es que de un lado sería más cómodo dejar el cuerpo físico y renacer nuevamente en un nuevo cuerpo y poder empezar la vida en carta dimensión de nuevo. Entonces hay que, en algunos casos, algunos de nosotros serán como prelevados de naves de luz y llevados en lugares particulares, pero no porque los merecemos. O sea, imaginamos que somos listos por el cambio. Y para estar listo por el cambio, claro, no es que uno tiene que ser abierto espiritualmente al 100%, o tiene que tener una apertura increíble. Es suficiente sentir adentro la prioridad de la vida, que es el donarse a nosotros, el donarse a sí mismo. Pero también sin pasar necesariamente dentro de un trabajo interior así profundo. Antes que todo, ecco,
quiero responder para no hacer confusión. No es que solo quien hace trabajo interior se va a salvar, no se va a salvar nadie. Digamos que chi tienes una conciencia abierta e siente que adentro de sí mismo la cosa más importante es vivir en armonía con el universo, con todas las criaturas vivientes, es vivir en una forma de respeto. Este es el valor más importante y ya lo tiene adentro. Ya está. Ecco, independientemente se hace el trabajo interior o no lo hace. Algunos serán prelevados con naves de luz, otros no será necesario, porque reencarnarán directamente en cuarta dimensión. Los seres superiores saben lo que están haciendo y eventualmente ellos van recogiendo las personas con los cuerpos físicos que ellos están evaluando que son mejores para la continuidad de la especie. Porque también está este punto, ¿no? Que la continuidad de la especie, antes de dar el paso de la especie humana, tiene que estar. No es que de dónde empiezan, no puedo empezar de nada. También si estos señores pueden hacer lo que quiero, pero tengo que respetar la evolución de un planeta. Son respetuosos, entonces no es que se quebra todo y se empieza de cero. O sea, no exterminan al ser humano. No. Se preservan al Se preserva el ser humano y toda la naturaleza. Ah. Y después va a estar el pasaje de la tercera a la cuarta dimensión. Algunos. Otros van a perder el cuerpo físico y después van encarnando directamente en cuarta dimensión. Sabiendo que no es, o sea, que no es que es mejor una cosa o la otra, porque ser presente a un cambio planetario así fuerte y permanecer en un cuerpo vivos es un acto de fuerte maturidad. Y a veces es mejor no ver, o sea, pasar directamente. Entonces ellos saben que es mejor, ellos van eligiendo en base a sus evaluaciones, a lo que piensan que es mejor por la preservación de esta humanidad, de este planeta, etcétera, etcétera. Pero más o menos van a estar los dos fenómenos. Algunos serán prelevados, otros no, pero no porque no son afortunados. No es un problema, no sé cómo explicar. O sea, el cuerpo esto no dura. No es que uno tiene que agarrarlo, entonces tanto después se va. Entonces, no es esto el enfoque. También se hay que aprender a respetarlo, a cuidarlo, etcétera, etcétera. No es el enfoque del cuerpo. Nosotros persistimos. El reino animal se va a... Será preservado. Sí. Sí, será preservado. Y muy probablemente el reino animal seguirá, porque el reino animal è in tercera dimensione, in quarta dimensione e in quinta dimensione inferiore. E sì, io penso che il regno animale si va preservando in tercera dimensione. E una parte se va preservando. E in quarta dimensione ya está. Muchas cosas ya desarrolladas. Ya están seres que habitan el planeta, seres de otras galaxias. Sí. Porque nosotros llamamos extraterrestres de hoy, ¿no? Ángeles de ayer. Seres que se manifiestan en el nombre de Cristo. Bien. Entonces, yo pienso que podemos terminar así. Voy agradeciendo a cada uno de ustedes. Gracias por estar acá. Para mí fue un honor, una felicidad poder platicar con estos argumentos, que son argumentos difíciles. Traté de hacerlo de una forma sencilla, humilde, directa. Gracias. Gracias.